he leído bastante detenidamente su plan de gobierno y he notado algunos temas que me llaman la atención, pero me gustaría empezar por un- una, una cosa que me parece una novedad y me gustaría que usted la explique, y es que menciona la creación de un distrito electoral indígena. Me gustaría saber cómo tiene planeada esta implementación y sobre todo cuál sería el alcance de este distrito electoral, qué otras implicancias tendría en las políticas públicas. Bueno, ocurre que lo que nosotros estamos planteando es una reforma del Estado y estamos planteando que una nueva constitución reconozca el carácter plurinacional y pluricultural del país. Y para ello lo que se necesita es que los pueblos originarios, comunidades campesinas, los ciudadanos que se reconocen como afroperuanos, puedan efectivamente tener su propia representación electoral. ¿Eso qué implica en términos prácticos? Hemos presentado incluso un proyecto de ley sobre este tema con las organizaciones de los pueblos originarios, ¿no? En el 2018. Eso implica que en el censo de autorreconocimiento, que nos da como resultado que más del 30% de ciudadanos y ciudadanas peruanos y peruanas se reconocen miembros de pueblos originarios, lo que hay que hacer es que la RENIEC consigne en los DNIs, ¿no?, de estos ciudadanos su adscripción. Al considerar su adscripción, ellos pueden elegir en distrito electoral propio, ¿no?, sus representantes, sin necesidad de ir por el alambique de los partidos políticos. Explico, porque actualmente lo que tenemos es una cuota de discriminación positiva dentro de la representación por regiones de miembros de pueblos originarios. Entonces, Pero como... esto implicaría, digamos, variar de algún modo la composición del Congreso, ¿verdad? Implicaría reservar un número de curules. Sí, exactamente. El 30% de las curules del Congreso tendrían que ser elegidos por los ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifican como provenientes de estas adscripciones nacionales. Ahora, evidentemente tendría que ser proporcional, ¿verdad? Quechuas y aymaras, pueblos amazónicos y ciudadanos afroperuanos, ¿no? Porque es proporcional. Esto sería algo así como 39 curules. ¿Usted lo cree posible? Es decir, hoy ya es difícil que un partido tradicional alcance 39 curules. Pero es que nosotros lo que estamos planteando son dos cosas. Una de fondo estructural, que es la reforma del Estado mismo, que tiene que ver con la nueva Constitución y el reconocimiento de que somos un Estado plurinacional. Es difícil, claro que es difícil. Durante 200 años hemos negado que existen y aún ahora les estamos desconociendo su derecho a poseer sus títulos de propiedad, ¿no? No termina el proceso de titulación. Les desconocemos, existe la ley de consulta previa y se busca sacarle vuelta a la ley de consulta previa. Entonces es difícil, por supuesto que es difícil, pero tiene que ver con eso en términos de reforma del Estado como medida profunda, estructural, y tiene que ver con reforma de la ley electoral, ¿no? Ya mencionó a la consulta previa un tema de que definitivamente vamos a hablar, pero antes mencionó un tema bastante más estructural que está presente en la propuesta de reescritura de una nueva constitución, en su plan de gobierno, que es la de construir un Estado plurinacional. Ya hay experiencias, digamos, de esto en Sudamérica, puntualmente Ecuador y Bolivia son como los dos referentes regionales más cercanos. Y lo que me llama la atención es que en su plan de gobierno usted propone la creación del enfoque de buen vivir, que es un enfoque bastante plural. Así que a mí me gustaría saber cómo usted entronca todo esto en la reestructuración del Estado y cómo usted percibe a la plurinacionalidad del Perú. En principio nosotros consideramos que es importante una variación de lo que es el modelo económico hegemónico en este momento. Lo que se nos ha planteado es una economía llamada de libre mercado, que como la conocemos, además en un enfoque ideológico neoliberal, el Estado es mínimo, todo lo resuelve el mercado. Supuestamente se autorregula, que además solo acude al Estado cuando está en apuros para que lo socorra, pero que en general ha constituido una forma de organización de nuestra economía orientada a políticas primarios portadoras, lo que llamamos extractivismo, ¿no? De manera muy agresiva en 4 sectores: minería,
en pesca, en agroexportación y agroindustria, ¿no? Y también con una incidencia ciertamente sobre los temas forestales, ¿no? Entonces, para nosotros es importante variar ese modelo económico y nosotros hablamos de un nuevo paradigma, hablamos de formas de relacionamiento en la economía con la naturaleza que no sean destructivas, que no sean ecocidas. Segundo, hablamos de que dentro de nuestra pluriculturalidad y nuestra plurinacionalidad tenemos formas de desarrollo que no son la única que nos propone la Constitución neoliberal, sino más bien de una economía plural, de una economía diversificada, y que eso implica pasar a conceptos no solamente de crecimiento económico tal como lo estamos percibiendo, sino a nociones de desarrollo diversificadas que tienen que ver evidentemente con un tipo distinto de relaciones económicas con la naturaleza, que tiene que ver además con una noción de lo que llamamos economía y sociedad del buen vivir, que recupera como un elemento paradigmático central la nueva relación entre sociedad y cultura que llamamos con naturaleza y economía. Y eso implica, por eso es que para nosotros es central el debate no solo del Estado plurinacional, sino es central el debate de la constitucionalización de los derechos de la naturaleza, y ambos van juntos. Y ahí justo le quería preguntar, entonces, en una eventual administración suya, ¿usted promovería la dación de derechos, convertir a la naturaleza en un sujeto de derecho? Efectivamente, está propuesto en nuestro plan de gobierno, está propuesto en nuestro ideario. Nosotros en ese sentido consideramos que un enfoque de sostenibilidad ecológica no es solo un enfoque monocultural, es un enfoque más bien pluricultural y plurinacional. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de que hay que constitucionalizar los derechos de la naturaleza, estamos hablando que eso va de la mano con una reforma del Estado que reconozca el carácter plurinacional, de tal manera que lo que tengamos es una noción de economía diversificada, una reconceptualización de la economía puesta al servicio de la gente y en armonía con la naturaleza. ¿Implica cambios muy profundos? Sí. Implican, por ejemplo, el reconocimiento de formas de organización del Estado plurinacional. ¿Reconocemos o no la justicia y el derecho consuetudinario? Por supuesto, para nosotros eso se traduce en el tema del reconocimiento de dos sistemas de justicia. Lo hace la Constitución boliviana, o sea, tampoco es un tema que estemos inventando la pólvora, ¿no? Y además, de alguna manera, ya estaba presente en el artículo 149 de la actual Constitución, o está implícito en los acuerdos sobre, en la ratificación de acuerdos supranacionales sobre los derechos de los pueblos originarios. Entonces, nosotros sí consideramos que eso conduce en el cambio constitucional a la forma del Estado plurinacional, pluricultural, derechos de la naturaleza y evidentemente propia representación política electoral con todo lo que viene, reforma del sistema de justicia, consulta previa, ¿no? Autodeterminación, etc. Hasta aquí me ha explicado, digamos, los cambios en términos económicos. Y esto me lleva a preguntarme, ¿usted aspiraría, digamos, a una economía nacional post-extractivista? Efectivamente, nosotros planteamos que no podemos, además, en este contexto de pandemia, seguir con más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo que implica que sigamos con un modelo extractivista que se contenta con un tipo de crecimiento que presiona fuertemente sobre los territorios y los recursos naturales, orientados a la exportación. Y nosotros lo que planteamos es que la diversificación de nuestra economía implica salir del modelo extractivista e implica salir del modelo primario exportador. Y eso tiene consecuencias inmediatas muy importantes. Una primera, ¿en qué priorizamos como parte de la política económica? ¿Priorizamos nuestra seguridad alimentaria? Priorizamos las acciones de generación de empleo y de inversión pública y privada para garantizar titulación de las comunidades campesinas, de los pueblos originarios, reforestación. Priorizamos además nosotros
un tipo de diversificación de nuestra economía en escalas diferentes, es decir, no solo la gran inversión, sino la pequeña inversión y la inversión también, las múltiples formas de inversión y de organización comunitaria, colectiva, cooperativa, sí, claro, supone sin duda un giro profundo en esto y de cambio frente al modelo extractivista. Y yo me pregunto, ¿con qué estrategias, digamos, en la praxis política piensa implementar para que este cambio económico que usted propone sea viable? Porque pienso en la experiencia inmediata más cercana en tiempo y geográficamente también. Pienso en Ecuador, que fue como uno de estos primeros países que confirieron derechos a la naturaleza, uno de estos primeros países que deliberadamente intentaron construir una economía post-extractivista, pero luego, ante la falta de recaudación, a partir del 2011, 2013, el propio Correa se tuvo que ver obligado incluso a intervenir en el parque Yasuní a liberar algunos lotes. Y eso en algún momento generó cierto desaliento incluso en las propias organizaciones indígenas. Entonces, cómo usted digamos, evitaría incurrir en ese retroceso en que incurrió Correa en su momento? Es que creo que Correa no se vio obligado. Es que creo que Correa viene del modelo extractivista. O sea, no nos olvidemos que Correa es subsidiario de la visión occidental del desarrollo que también está presente en la propia teorización del marxismo, que apunta hacia la redistribución de la renta como objetivo fundamental, no hacia una nueva relación de la economía, la naturaleza y la sociedad y el reconocimiento del Estado plurinacional. Apunta básicamente a los temas de redistribución. Recordemos el plan de carreteras que él quiso implementar, ¿no? Y el que cada maestro tenga un auto, ¿no? Esto con endeudamiento, ¿no? O el hecho de que propusiera pagar a los maestros ecuatorianos el salario promedio que podía tener un maestro europeo, evidentemente, ¿cómo no va a obligar eso a darle duro a la extracción de recursos naturales? Nosotros lo que planteamos son medidas, planteamos temas transicionales. O sea, si nosotros queremos saltar, por ejemplo, del modelo extractivista a niveles de consumo europeos, ya pues, chao Amazonía, declaremos la muerte de los pueblos que habitan en nuestra Amazonía. Si nosotros decimos vamos a saltar a un nivel de consumo per cápita norteamericano, démosle duro al petróleo y démosle duro a la pesca, porque así va a tener que ser. Pero si nosotros apuntamos a otras herramientas, como por ejemplo, vamos a interconectar nuestras economías regionales y locales, permitiendo que lo que haya son un tipo de infraestructura con economías que permitan promover pequeña y mediana escala. ¿Podemos o no podemos? Podemos en realidad apuntar hacia la diversificación de actividades económicas como las acuícolas, como la reforestación en zonas deforestadas. ¿Con quién lo hacemos? ¿Lo hacemos deforestando más o lo hacemos con las propias comunidades? Y nos proponemos crecer ¿a qué ritmo? A 8% en el corto plazo. Nos proponemos crecer con un crecimiento más moderado que maneje bien la inflación para que no tengamos problemas efectivamente de subida de precios. Que vayamos al tema de la política tributaria, vayamos para redistribuir mejor por el lado de la política tributaria que a las grandes fortunas las pueda gravar un poco más y que por otro lado las tasas de crecimiento sean más moderadas en el mediano plazo. Entonces propongámonos en todo caso crecer a 3-4%, ya sé que dirán, oye, con ese crecimiento sales de la pobreza dentro de 30 años. Pero ¿qué es salir de la pobreza? ¿Es cancelar las formas de vida que tenemos actualmente consideradas arcaicas? ¿O supone más bien integrarlas? Entonces si lo entiendo bien, la crítica de usted va, o lo que usted está proponiendo no es una alternativa hacia la idea de desarrollo, la idea occidental, de progresista de desarrollo, sino usted está proponiendo desarrollos alternativos. De eso hablamos cuando hablamos de buen vivir. El buen vivir no es una variante más de la noción de desarrollo. La noción es más bien una nueva manera, incluso yo diría una manera que cuestiona lo que hemos entendido siempre por desarrollo o progreso.
Claro que sí, pero el buen vivir precisamente no es un concepto homogéneo, es un concepto heterogéneo en los Andes y la Amazonía y algunas de las formulaciones sobre la base del buen vivir también reclaman un poco, reclaman un sentido de autonomía, autonomía epistemológica incluso respecto del Estado. Eso implicaría hasta cierto punto que el Estado no intervenga en la vida de algunas comunidades. ¿Usted promovería esto? O sea, que el Estado se aparte de algunos proyectos de autonomía. Pienso, por ejemplo, ahora mismo en la gobernanza, en el proyecto autónomo One Piece, que es como Sí. uno de los ejemplos más sólidos. ¿Usted propondría eso? ¿Propondría un Estado que se aparte un poco del rol tutelar en la vida de A estos? ver, he seguido de cerca, he conversado, he leído sobre el tema de la nación One Piece. Ellos en ningún momento han planteado la balcanización del Estado peruano y de la economía peruana. Su noción de punto de partida es el Estado unitario, pero dentro del Estado unitario una relativa autonomía para planificar sus instrumentos y sus metas de, digamos, de bienestar o de buen vivir. Entonces, ¿eso es posible? Sí, es posible. Lo que creo que es que eso nos abre más bien a otros debates. ¿Cuánta autonomía? Autonomía, por ejemplo, para reivindicar la propiedad de los recursos naturales del subsuelo. No los he escuchado llegar hasta allí. Hasta allí ha llegado Hernando de Soto, ¿no? Sí. Ya, nosotros seguimos, por ejemplo, pensando que un elemento del Estado unitario tiene que ver efectivamente con los recursos que están en el subsuelo. Pero la forma como se plantea, actualmente, ¿cómo se plantea eso? El Estado Nacional decide, sin incluso consulta, a quién los asigna y decide cuánto retorna, si es que retorna. No en un nuevo esquema en el que haya dentro del Estado unitario una posibilidad como la que plantea, que debe ser reconocida y legitimada la nación One Piece. ¿No podemos hablar más bien de un régimen de copropiedad de los recursos naturales de subsuelo entre el Estado Nacional y la nación One Piece? Que les permite efectivamente que no sean solamente decorativa la declaración de una relativa autonomía que finalmente termina siempre decidida por el polo fuerte de poder, que no está en la nación One Piece, está en quien negocia los contratos, las concesiones, en quien decide el monto de las inversiones, cuánto retorna o cuánto deja de retornar. Entonces, pero alguna comunidad podría, y yo creo con cierta legitimidad, temer que un acuerdo de este tipo más bien convierta al Estado en el nuevo agente extractivista. Tal vez ya no el privado, es simplemente un cambio de camiseta, pero para no, algunas comunidades el Estado si suele habla, ser una institución occidental, ¿no? Una institución ajena, digamos. bueno, el otro extremo es entonces balcanicemos el Perú. No es nuestra propuesta. Es un Ni equilibrio. tampoco es la propuesta de la nación One Piece. No está en su concepto. No digo que, Lo sé. que alguno no lo piense. ¿No? Yo recuerdo que en el conflicto de Conga, en un momento de rabia ciudadana, decían Cajamarca independiente, ¿no? Bueno, hubo un hacendado que en los años 30 declaró Cajamarca independiente y hasta acuñó moneda. Bueno, sí, puede haber alguna locura de esas, pero yo no creo. Primero, porque, por ejemplo, en el diseño de la reclamación de sus derechos, no está el desconocimiento del Estado unitario. El problema es qué tipo de Estado, pero si estamos hablando de un Estado que puede asignar una representación proporcional a su existencia demográfica en el Estado, oigan, no estamos hablando si el Estado los reconoce, estamos diciendo que ellos pasan a formar parte de una nueva forma de estructurar el Estado. ¿Me explico? Sí, me queda claro su punto. Ahora hablemos un poco de la consulta previa. Creo que ya vamos una década desde que esta ley se implementó y ha tenido problemas y limitaciones en sus implementaciones, ¿verdad? Y para empezar por la base de datos, para empezar sobre quiénes tienen o no derecho a ser consultados, ¿qué modificaciones haría usted, digamos, a esta ley? Imagino que haría algunas. Sí, bueno, en principio nosotros consideramos que la participación de las organizaciones de los pueblos originarios tiene que ser mucho más activa en lo que hoy se llama el Viceministerio de Cultura, que está encargado de implementar los procesos. No deja de ser el Viceministerio de Cultura, con la debilidad que tiene todo el Ministerio de Cultura, ¿no? Finalmente un apéndice de la ejecución de decisiones de políticas económicas que están por encima de ellos.
Y por eso, por ejemplo, no es de extrañar que en plena pandemia lo que han hecho es más bien intentar relajar las medidas de consulta previa diciendo consúltenos por teléfono, ¿no? O sea, porque el Ministerio de Cultura, en realidad, ¿cómo resolveríamos esos problemas? El Ministerio de Cultura es muy débil. Lo que hay que hacer es intersectorializar la acción del Estado. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, yo presenté un proyecto de ley que no prosperó, que lo pararon, que era la consulta previa legislativa. Es decir, extender el tema de la consulta previa no a la toma de decisiones del Ejecutivo, sino extenderlo a la toma de decisiones del Legislativo. Un legislativo que tenga una representación proporcional a su existencia demográfica, ¿no? Y a su peso electoral, con consulta previa legislativa, estamos hablando de que más bien fortalecemos los mecanismos de consulta previa, no que tenemos una consulta previa, en este caso, sometida al Viceministerio de Cultura, que es muy débil para negociar, sometida a lo que ya decidió el Ministerio de Energía y Minas, o a lo que ya decidió el MEF. Y entonces lo que tienen que hacer es adecuar la consulta a los objetivos de política económica. Pero si replanteamos los objetivos de política económica y si reconocemos la existencia y la necesidad de un Estado pluricultural, entonces el giro y las implicancias que eso tiene sobre consulta previa son todavía mucho más profundos. Apuntan al hecho de tomar incluso las decisiones legislativas, ¿no? Entiendo su propuesta, pero me genera una duda sobre la participación del legislativo, porque usted conoce mejor que nadie, digamos, la ligereza con que se toman algunas decisiones en el Congreso. Entonces, ¿cómo creer que la intervención del Congreso en este proceso fortalecería la consulta previa y no la complicaría más, incluso? O deliberadamente la anularía, porque al Congreso suelen llegar representantes que están muy en contra de estas medidas también. Pero por eso mismo nosotros estamos hablando de que entre la reforma del Estado que se necesita, estamos hablando del reconocimiento de la participación directa. Estamos hablando no de la representación de los pueblos por terceros, estamos hablando de su propia representación. Ahora, evidentemente, ¿por qué no prosperó la iniciativa del proyecto de ley que yo presenté sobre consulta previa legislativa? Por la razón que usted dice. O sea, ¿a quién le interesa? ¿Le interesa a este Parlamento que además en algunos casos toma decisiones claramente excluyentes y racistas sobre el derecho de consulta? O sea, tenemos representantes políticos que piensan que, como decían en algún momento con toda sinceridad y con gran indignación, que a los auquenidos no se les consulta, ¿no? Entonces, si tenemos un Estado guiado por una convicción firme de racismo y de exclusión, de negativa de la existencia del Estado plurinacional, evidentemente ni siquiera se debatió el proyecto de ley, ni siquiera se debatió. Pero por eso mismo es que nosotros no ponemos la fuerza en que lo haga el Poder Legislativo. Estamos poniendo la fuerza en la posibilidad de organizar, de empoderar, de reconocer, de garantizar la participación, no por terceros, sino de los propios pueblos originarios. Y eso es lo que hace difícil esa tarea. Y no se va a resolver con un proyecto de ley. No se va a resolver con un proyecto de ley. No, yo entiendo que esto implica modificaciones constitucionales bastante significativas de algún modo. Pero en este proceso me explicó también que se busca fortalecer el rol y las capacidades del Ministerio de Cultura. Y en su plan de gobierno usted habla de modificar a este ministerio y convertirlo en el Ministerio de Culturas. Imagino que esto está correlacionado con la construcción de un Estado plurinacional y convertirlo en el eje rector de la descolonización. Estoy citando textualmente su plan de gobierno. Me gustaría saber cómo usted, cuál es su enfoque de descolonización desde el Estado, ¿verdad? Hay también algunas experiencias, en la región. La experiencia boliviana, digamos, pese a este año de interrupción, continúa de algún modo. ¿Cómo usted enfoca a la descolonización o cómo usted cree que este proceso de descolonización desde el aparato estatal se puede dar en el Perú? O sea, yo creo que el aparato estatal va a tener que ser empujado a esos procesos. No creo que el aparato estatal lo genera. O sea, digamos, estaríamos hablando de consulta previa y de reconocimiento de pueblos originarios y de Estado plurinacional sin el baguazo. No, pues. O sea, yo creo que el hecho de que, por un lado, los procesos de consulta previa que se hicieron desde Tambo Grande hasta el Valle del Tambo, en Arequipa o Espinar,
los procesos que se hicieron para detener el desconocimiento y el cambio de uso de tierras de los pueblos amazónicos con las leyes del perro del hortelano. Todo ese proceso ha sido acumulado para empujar al Estado al reconocimiento de la necesidad del debate, incluso, que no termina, no es que ya esté logrado. Y por eso a mí me parece muy importante que el proceso de organización, de movilización de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas es fundamental para impulsar esos procesos. Ahora, yendo directamente a la pregunta, ¿cuáles son los cambios más difíciles que hay que producir? Son los cambios de orden cultural, ¿no? Y para eso, lo que hay que hacer es un conjunto de medidas. Reconocemos y garantizamos la formación pluricultural, educación pluricultural. Reconocemos el derecho de ser enseñados en sus propios idiomas. Ya hemos hecho avances en esa dirección. ¿Pero son los suficientes? No, son muy pocos. Los niveles y las dificultades que estamos teniendo para tener acceso a materiales, a instrumentos de enseñanza, a capacitación permanente de los propios maestros, los temas salariales de los maestros que enseñan en sus zonas con sus lenguas nativas. Todo ese proceso es sumamente débil. ¿Cuántos maestros de los pueblos originarios están en la condición de maestros contratados? No tengo la cifra exacta, pero le puedo decir el promedio nacional. 42% de los maestros están en situación de contratados. ¿Cómo están esos indicadores en el caso de la educación intercultural, pluricultural en las comunidades nativas? ¿Cómo está ese proceso? Estoy seguro que hay que mirar data, y hay que mirar la data probablemente comunidad por comunidad, o sea, sobre qué escuelas hay, quiénes están enseñando, qué herramientas hay, qué incentivos, qué respaldos hay para la capacitación, ¿no? Desde el propio Ministerio de Educación, evidentemente. Ahora, creo que es importante que en esa medida lo que busquemos son ir a procesos también de más largo plazo. Y eso implica, por ejemplo, toda la propuesta de educación bilingüe, comenzando por el reconocimiento de que la educación base es en la lengua original. Y eso nos lleva a todo el tema de la capacitación de maestros, donde se capacitan sus institutos, sus universidades, los recursos que tengan, ¿no? Y todos estos proyectos que usted me comenta me hacen pensar un poco en cómo va a ser económicamente viable desarrollarlos. Si usted, digamos, entra a la presidencia a mediados del 2021, usted va a heredar un Estado endeudado, un Estado no necesariamente quebrado, pero muy cerca de un Estado con muchas deudas del exterior. ¿Cómo va a ser para que, digamos, las cuentas públicas resistan esta inversión? Alguien podría considerarlo un gasto, pero llamémoslo aquí esta inversión. ¿De dónde piensa conseguir los fondos para esto, para hacerlo económicamente viable? Bueno, para comenzar hay varios mecanismos, ¿no? Nosotros no participamos de la propuesta de Juntos por el Perú de usar la maquinita, ¿no? De emitir dinero. No descartamos la posibilidad de ir hacia medidas inflacionarias, ¿no? Como las que han anunciado. Nosotros pensamos que hay que ir en otra dirección. Uno, primera dirección, mirar el tema de la eficiencia del gasto en el sector público. Muchas veces lo que estamos teniendo son problemas de gestión. O sea, se ha calculado los temas de corrupción para el año 2019 de 23.000 millones de soles. Pero la ineficiencia de la gestión está calculada en más de 40.000 millones de soles. Es decir, regiones que tienen dinero y que no priorizan o no gastan adecuadamente. Entonces, hay un tema que tiene que ver con el carácter de la gestión pública. ¿Y eso qué implica para nosotros? Oigan, descentralizar de otra manera. ¿Qué está pasando en este momento? El 70% del presupuesto se queda en el gobierno nacional, 30% para los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales con ese 30% no tienen muchas veces la capacidad para gastar lo que han recibido. ¿Qué hacen? Sus sectoristas del MEF son sus principales embudos, incluso los principales cuellos de botella para la propia corrupción. Lo que hay que hacer es descentralizar el propio MEF. Si el MEF es el que tiene las herramientas para que los gobiernos regionales sepan cómo elaborar los proyectos y además ejecuten el gasto en los plazos que deben, y no como está pasando actualmente, que asignan el presupuesto del MEF en julio y piden que en diciembre lo tengan gastado, ¿no? No va a funcionar, pues. Entonces, hay que ir sobre un tema de gestión. Entonces, impuesto a grandes fortunas. 2, problemas de gestión. 3, problemas de corrupción.
hay que combatir fuertemente el tema de corrupción. Hay que ver dónde se están perdiendo esos dineros. Y eso supone, ¿qué cosa? Varias medidas. Anular secreto bancario de funcionarios, anularles cuentas offshore, significa fortalecer las fiscalías anticorrupción, significa darle más poder ciudadano para la fiscalización en materia de corrupción, significa reforma policial. Entonces, ahí hay un conjunto de temas sobre los que hay que acometer que implica volver más eficiente la inversión pública del Estado. Ahora, además tenemos otros temas que vemos nosotros. Grandes deudas. Hay que volver las grandes deudas pagables. Por eso es que estamos repudiando la sentencia que ha hecho el Tribunal Constitucional antes de ayer, que en vez de resolver el tema de que paguen su deuda, los condona. Pero nos estamos encontrando con otro problema que nadie está llamando la atención. No solo ha sido un problema del Tribunal Constitucional, ha sido el Tribunal Fiscal, que está tomado por lobbies y por los agentes de los propios bufetes de abogados que defienden a las empresas y que han demorado los procesos de tal manera que las empresas dicen han vuelto impagable la deuda. Y como la han vuelto impagable, no la pagamos. Y no han pagado un centavo. Entonces, lo que hay que hacer, lo hizo México, por si acaso. No estoy hablando acá de cosas que no se pueden hacer o que estamos inventando completamente. Prohibió la judicialización de las grandes deudas del Estado. ¿Se puede hacer en el país? Se puede hacer, pero necesitamos otro gobierno. Entiendo. Entonces entiendo que, digamos, redistribuir el dinero que las regiones no es capaz de gastar, recuperar dinero de la corrupción y enfrentar la evasión fiscal serían las tres principales fuentes de dinero para implementar estas políticas públicas. Y el tema de la formalización laboral, que es un tema bien importante para nosotros. Solo un segundo, lo que pasa es que porque ahí también hay recursos. Recuperar dinero de la corrupción no es tan fácil como parece. O sea, usted lo sabe, aún estamos recién recuperando dinero del Fujimorato y el montesinismo. Es difícil es que el problema no solamente se trata de recuperar lo que robaron, que eso es muy difícil. Se trata de ser mucho más expeditivos para que no sigan robando. Porque el tema es recuperar lo que ya robaron. Nos va a demorar un montón, investigar, en fin, podemos poner leyes más duras para decir, miren, los corruptos que terminan sentenciados no salen de la cárcel si no pagan la reparación civil. Ya, pero eso es medidas de mediano, largo plazo. Pero que no roben a futuro. Y eso implica, por ejemplo, tiene que ver con varias herramientas. De hecho, ya conseguimos la ley de la Contraloría General de la República que hacía control no solo ex post, sino hace control ex ante. Ya, nos parece que es una medida importante. ¿Resuelve todos los problemas? No. Pero, por ejemplo, nosotros creemos que es además importante la participación ciudadana en la inversión pública. Hemos conseguido que la Contraloría, como una medida importante, desarrolle un programa de acreditación ciudadana para la fiscalización, sí, pero nos parece que eso todavía es muy inicial, es muy débil, porque no tendría que hacerse el ciudadano individual que le pide a la Contraloría acreditarse como fiscalizador. Nosotros creemos que más bien eso debería ser fruto, por ejemplo, de acuerdos con las organizaciones sociales, de acuerdo con las organizaciones de sociedad civil, para que no sea el sujeto individual, sino sea más bien el tejido social de la base que hace la fiscalización. Pero eso es otro diseño también de Estado, porque lo que estamos pensando es que la Contraloría, en su sabia omnipotencia, desde Lima, entrará en los proyectos de inversión con todo su aparato y su andamiaje, cuando en realidad, en las obras pequeñas, no van a poder hacer ese control. ¿Quién la puede hacer? El control ciudadano. La puede hacer. Entonces, se trata de evitar que sigan robando. Y en el caso de dineros que pueden venir de la llamada informalidad, nosotros de allí creemos que también es posible recuperar dineros prontamente. Por ejemplo, si hablamos del informal, como el niño o el adolescente que tiene que vender caramelos en el semáforo, o que tiene que pagarse las escuelas o tiene que comprarse algo de comida, a ese informal no le puedes poner impuestos, ¿de acuerdo? Ahí más bien lo que hay que pensar son en programas sociales. Si pensamos en los ancianos que están abandonados, que tienen que ir a vender pancitos en las calles, estamos hablando de informales. Pymes, MIPES que no formalizan, digamos. Estamos hablando de evasores de impuestos. Estamos hablando, ni siquiera de pymes, estamos hablando de evasores de impuestos, que se hacen pasar como pymes y que, por ejemplo, alguien que tiene una empresa de 20 combis y tiene 20 choferes, 20 cobradores y no paga un solo centavo de impuestos. Ahí hay que cruzar la información de SUNAT con la de SUNAT y hay que cruzar la información con el Ministerio de Trabajo y poner a SUNAFIL a actuar.
Y entonces atendamos el tema de infractores. Allí estamos hablando de evasores de impuestos. Entonces, esos dineros, efectivamente, habría que recuperarlos. Pasa igual con el médico de la gran clínica privada que te dice, mira, a mí no me pagas con tarjeta, a mí me pagas en efectivo, porque yo estoy fuera del sistema. Y entonces cada día ese médico en una clínica lujosa, ¿no? Es un informal. No, es un evasor de impuestos. Y eso tiene que ser combatido como tal. Entiendo su punto. Sería interesante ver que esto ocurra, digamos, en 5 años, pero todos los que he mencionado son temas con los que ya se han venido luchando incluso desde administraciones anteriores. Me gustaría comentarle una serie de temas, como para ir terminando una serie de temas, de los que me gustaría saber así de manera muy concisa su postura. Este Congreso archivó la ratificación del Acuerdo de Escazú. ¿Usted propondría, digamos, reevaluar esta ratificación? Un nuevo Congreso tiene que hacerlo. Nosotros lo impulsamos el 2017-18 para que la Comisión de Relaciones Exteriores lo suscribiera, no quiso el fujimorismo, y cuando tocó hacerlo en el Congreso nuevo, lo boicotearon, ¿no? Y mientras tanto, entonces esto hay que hacerlo, pero un nuevo Congreso. Y mientras tanto, vinculando esto un poco desde su enfoque de derechos humanos, ¿cómo proteger, cómo garantizar la protección de los defensores ambientales, que en el Perú siguen muriendo? A ver, no tenemos los números que Colombia y que México, pero en Perú, vamos, son una población deliberadamente vulnerable. Hemos propuesto medidas varias, hemos dejado varios proyectos de ley. Pero si usted fuese presidente, ¿qué haría en lo inmediato? No, nosotros los aprobaríamos y no por el Congreso, los aprobaríamos como normas del Ejecutivo. Una, por ejemplo, hay que eliminar los contratos que hay entre empresas privadas de seguridad y empresas privadas de producción con las fuerzas policiales y armadas. Eso tiene que ser de saque, porque lo que está ocurriendo es que parte de esta criminalización tiene que ver con lo que llamamos nosotros desde el Frente Amplio mercenarización de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas. Allí no estamos tampoco descubriendo la pólvora. El alto comisionado sobre temas de mercenarización de fuerzas policiales y fuerzas armadas recomendaba desaparecer esos contratos. Nosotros lo hemos propuesto como un proyecto de ley. El Congreso no lo ha querido aprobar. Un gobierno del Frente Amplio, Marco Aranda se compromete a decir, miren, esos contratos se anulan, ¿no? En segundo lugar, creemos nosotros, ya existe en la actual Constitución un mecanismo por el cual los estados de emergencia son ratificados por el Congreso de la República, pero no hacen control en el Congreso. Y nosotros lo que hemos propuesto, y eso debería ocurrir, es que toda solicitud de estados de emergencia tienen que realmente modificar el reglamento del Congreso para permitir que se evalúe la pertinencia o no de esos estados de emergencia. Actualmente, ¿qué ocurre? El Ejecutivo da el estado de emergencia, que además lo han centralizado en el presidente, incluso ya el Consejo de Ministros tiene poca vela en el entierro, porque es con cargo a darles cuenta, lo llevan al Congreso y el Congreso lo ratifica. Yo lo he visto, me he opuesto, por supuesto, con mi voto, pero dicen extender. ¿Y la dación de cuentas? Nunca hay dación de cuentas. ¿Cuánto dinero se gastó? ¿Para qué sirvió? ¿Qué daños sociales hubo? ¿Quiénes murieron? ¿Quiénes resultaron afectados en sus derechos? Nada, nada de nada. Y para eso nosotros propusimos la modificación del reglamento del Congreso sobre el control de los estados de emergencia que tienen que ver con la criminalización. Y evidentemente hay que fortalecer el tema del observatorio, tanto de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como de cuando se trata de pueblos originarios, con el Viceministerio de Cultura, para el tema de fortalecer todo lo que está ocurriendo con defensores ambientales en los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque allí se ve menos. Vizcarra, por ejemplo, tuvo el tema de la muerte de los de Requena y nadie habla de los 3 asesinados de los Pucamas de Requena. Sí se habla de los que se mataron, cosa que condenamos, en el parque universitario. Pero de los crímenes de Vizcarra en Requena, nadie se acuerda, ¿no? Entiendo su punto y lo comparto en este extremo. El Perú está adscrito, digamos, a los planes de inversión en infraestructuras, IRSA, hoy creo que se llama COSIPLAN. La obra más emblemática de ella es la carretera interoceánica, ya todos conocemos el impacto social, ambiental y económico, si es que lo ha habido de algún modo, de la carretera interoceánica, pero hay uno que está en marcha ahora mismo, o que está un poco en stand-by, que es la hidrovía. ¿Cuál es su postura sobre la hidrovía, puntualmente? Lo hemos dicho claramente en el Acuerdo Nacional, lo hemos discutido con la CONFIEP, ha sido la razón por la que nos hemos opuesto, por ejemplo, en el Acuerdo Nacional, a que colocaran como parte del acuerdo en todos los peruanos, que es el plan de competitividad, que justamente lo que hace es intensificar la inversión
en el tema de las hidrovías. Y nosotros lo que planteamos en el tema de las hidrovías es los impactos ambientales y los costos que tienen no justifican que sean asumidos y que además puedan ser impuestos. Nosotros, en todo caso, lo que creemos es que hay que mejorar los niveles de interconectividad, de comunicación que haya, que tienen que ver ciertamente con el sistema de los flujos de ríos, o en todo caso mejorar aeropuertos, pero lo que no se puede hacer, cargar sobre los hombros del Estado proyectos como las hidrovías que no solo generan graves daños ambientales en el tema de la biodiversidad, sino también en el acceso al agua, ¿no? Nosotros consideramos que el proyecto de hidrovías es un proyecto que responde más bien a grandes intereses económicos para generar no desarrollo amazónico, sino más bien más depredación amazónica y más impactos ambientales en la Amazonía. Así que suscribimos el pedido de las organizaciones amazónicas de que el proyecto de hidrovías no va. Perfecto. Señora Arana, mi última pregunta. Me llamó la atención este punto que vi en su plan de gobierno sobre la laicidad del Estado, porque, bueno, lo cito casi textualmente, usted propone garantizar la laicidad y eliminar los tratos preferenciales hacia las prácticas religiosas. Entiendo de esto se refiere a la Iglesia Católica. ¿Propondría, digamos, gravar con impuestos a la propiedad y a los ingresos económicos de los sacerdotes de la Iglesia Católica? Se lo pregunto porque usted mismo ha sido un sacerdote, entonces... Sí, claro. Soy el único congresista de este país que propuso un proyecto de ley sobre laicidad del Estado. Ninguno más, ¿eh? Escucho a muchos hablar del tema, liberales, propia gente de izquierda, pero ninguno propuso un proyecto de ley y además no quisieron debatir el proyecto de ley. Entonces, lo primero que tengo que decir es que hay que salir de la hipocresía de quienes sostienen que sí hay que ir hacia el Estado laico, tanto desde la entrada liberal como desde la entrada de ciertas izquierdas, pero que no quieren abordar el tema en la discusión sobre la laicidad del Estado, para varios temas. Uno primero, ¿las políticas públicas tienen que estar teñidas por una confesión religiosa? No, no somos una teocracia. Nosotros somos una democracia, somos una república. Y por tanto, respetando, y eso es parte de la laicidad del Estado, respetando la libertad de creencias, las políticas públicas se guían por el bienestar común, por la mayoría, no por quien tiene por su confesión religiosa, el control del Estado. ¿Nos queda eso claro? Para la política educativa, para la política de salud, nos queda absolutamente claro. En el caso tributario, que usted ha mencionado, pongamos los puntos sobre las IES. ¿Los curas tienen grandes propiedades? Quienes son anticuras, quienes son anticlericales, piensan que sí. No es verdad. Muchos curas se mueren de hambre. Lo que pasa es que hay propiedades dentro de la iglesia que tienen gran valor. ¿Y esas propiedades de gran valor deberían estar exoneradas de impuestos? No, pues, porque son justamente propiedades de gran valor y generan renta. Y por tanto, debieran pagarse impuesto a la renta. Es más, ¿qué obras se deberían mantener? Y no porque sean de la Iglesia Católica. Conozco de iglesias evangélicas, conozco de asociaciones civiles que son incluso anticlericales, pero que están haciendo obras sociales. Es decir, rentan en las educación, propiedades... en medicina. A ellos todo el apoyo. Rentan las propiedades, no a los salarios necesariamente. Pero ¿a qué salarios? O sea, a los ingresos económicos que algunos sí, pues, obispos... pero, o sea, ¿cuáles son? Más bien, lo que hay un problema, ¿no? Más bien, el hecho de que el Estado reconozca a los obispos el pago de un salario, eso es algo que, por ejemplo, más bien debería estar a cuenta de la renta que tiene la iglesia. ¿De acuerdo? Pero no estemos aquí, yo he visto, ¿no? Que han dicho, los obispos tienen sueldo de ministro. Falso, ¿no? Entonces, en todo caso, que el Estado deje de subvencionar sus propiedades y que sean a partir de sus propiedades que pagan esto privadamente a su jerarquía, porque hasta donde yo entiendo, y pregúnteselo a los curas diocesanos o a los curas que deben estar metidos en las comunidades, ¿de qué viven? De la gente. Y viven muchos de ellos como la gente. No son los millonarios acaudalados, ¿no? Que se pinta a todos ellos por razones anticlericales, ¿no? El Estado laico lo que tiene que hacer es asegurar las políticas públicas se guían por criterios democráticos del común, de la mayoría, no por criterios religiosos. Y los temas de renta que produzcan y que además deban pagar al Estado porque son grandes propiedades deben hacerse. Las obras sociales que organizaciones de sociedad civil, que iglesias distintas quieran hacerlo respetando las leyes del Estado laico, porque están en zonas, y yo he conocido hospitales en Santa Clotilde. ¿Quién tiene el principal hospital?
lo tienen una organización religiosa que ejemplarmente hace un trabajo extraordinario. Más bien habrá que apoyar ese tipo de obras, ¿no? Entiendo. Señora Arana, muchísimas gracias. Ya vamos casi una hora, voy a ir.